Expresión profesional en nutrición. Expresión profesional en nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Qué gusto saludarles en este jueves 16 de octubre del 2025, en el que se está conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Todo un evento, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente tuvieron alguna actividad en su trabajo, en el centro de trabajo, si es que están en el sector salud, en el académico también. A mí me tocó estar el día de ayer en la Universidad Incarnate Word, allá aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, muy cerca de donde estoy. Y bueno, pues ahí hicieron una conmemoración, dos conferencias muy interesantes a cargo de Arely Vergara y Paola Sue Vázquez, ambas nutriólogas, una investigadora de la Universidad La Salle y docente de la Universidad Incarnate Word, y Paola pues es especialista y está muy metida en la industria alimentaria con la implementación, desarrollo y más que nada sobre la comunicación en alimentos, en alimentación basada en plantas. Muy interesante las dos conferencias. Y hubo algo interesante que a mí me llamó muchísimo la atención, fue la doctora Arely Vergara. Hizo un comentario que yo no me había detenido a pensar en eso, ¿verdad? En el hecho de que cuando buscas, ella dijo así, cuando buscas imágenes del Día Mundial de la Alimentación, aparecen caras sonrientes, entregando despensas, hay alegría, júbilo, algarabía, pero la realidad no es esa, la realidad es otra. Y la razón por la cual se está realizando este día, o se conmemora este día, pues es algo realmente difícil, porque es justamente el que no haya esta alimentación en muchos lugares. Lo que está sucediendo en estos momentos en algunas ciudades del norte de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, en todos los lugares donde han tenido problemas con las lluvias, inundaciones, pues es más que evidente que ahí se requiere mucha participación. Y eso se hizo ayer en esta actividad. Invitaron al Banco de Alimentos. De hecho, la Incarnate Word lo que hace es una colecta. Empezaron ayer arrancó la colecta para el Banco de Alimentos. Entonces su misión y su objetivo: recolectar 1 tonelada de alimentos entre su alumnado y la comunidad para poder hacer esta donación al Banco de Alimentos, porque decían, esta tonelada se nos va en una semana. En una semana es increíble, pero de verdad que no había reparado yo en todo esto. Pero ha sido y es nuestra realidad. Y yo vuelvo a insistir, ustedes seguramente ya están hartos de que yo les diga que estamos en pleno siglo XXI, en el año 2025, y tenemos todavía estos problemas que debimos de haber solucionado. Y yo creo que si fuéramos otros, si tuviéramos otros sistemas más eficientes de gobierno, creo que tendríamos otra posición. Es lamentable, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Déjenlo interesante, muy amena, y yo creo que les va a encantar. De verdad que fue un placer y un gusto contar con la presencia de Gabriela Mancera. Y pues ya no le voy a dar más vueltas al asunto. ¿Qué les parece si nos vamos derechito a la entrevista y regresamos en un momento más aquí en... Ay, ¿dónde quedó? Aquí está. Regresamos aquí en un momento más, ¿va? Bueno, pues vámonos con la entrevista. Bien, como se los había anunciado, pues hoy vamos a platicar con una nutrióloga
súper interesante porque la trayectoria que tiene llama mucho la atención y lo que está haciendo, pues no se diga muchísimo más. Y en un día como hoy, como en el Día Mundial de la Alimentación, pues creo que el tema viene muy bien a Doc. Entonces, pues bueno, vamos a dar la bienvenida a Gabriela Mancera. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Toño. Muy contenta de estar aquí y en un día tan significativo para nosotros, ¿no? Exactamente. Fíjate que desde hace tiempo, platicando con Katy, me decía, ¿y por qué no le dices? ¿Y por qué no le entrevistas? Porque eso está muy interesante. Y yo dije, fíjate que sí lo tengo muy, muy claro, que debemos de hacerlo. ¿En qué momento? No sé, pero lo vamos a hacer. Y las veces que hemos visto, nunca te dije nada, absolutamente nada, pero Porque yo andaba trabajando aparte, siempre andaba. sí, siempre estás trabajando. Bueno, suceden dos cosas. Ujú, Cada que nos vemos es por un evento. exacto, Estás trabajando y estoy trabajando. Ando corriendo para allá con mis fotos, cámaras y demás. Y pues tú estás en el servicio, ¿no? exacto. Preparando alimentos, viendo que todo esté muy bien. Pero eso, desde ese momento me llamó la atención porque eran cosas innovadoras, cosas que no se habían visto. No sé, los que nos estén viendo, si en algún momento les ha tocado estar en algún evento del Instituto de Nutrición, ahí afuera del auditorio, se colocan los servicios de alimentos que se dan después de un evento. Normalmente el día del nutriólogo, pues viene un brindis de honor y hay bocadillos y demás, ¿no? Pero desde hace tiempo, bueno, de un tiempo para acá, le ha tocado a Gaby hacernos el honor de prepararnos unos bocadillos deliciosos. Pero vámonos por partes, vámonos al Vamos por partes. principio, ¿no? Vámonos al principio. A ver, lo primero que a mí me interesa saber es por qué decidiste estudiar Por- nutrición y dónde estudiaste. Uy, ¿por qué nutrición? Yo creo que desde muy niña me llamó mucho la alimentación. Yo no sé si tú recuerdas, pero había jingles y había uno del huevo, casi nadie se acuerda. Del huevo. Decía, el huevo es un alimento sabroso, nutritivo, económico y completo. Yo tenía 5 años y mi mamá me platica y yo me acuerdo del jingle. Creo que una sola persona se ha acordado de él. Y desde siempre me llamó la atención la alimentación. Desde secundaria yo tenía muy claro que yo quería ser nutrióloga. Muy bien. Me llamaba mucho la atención. Después vi un plan de estudios por ahí y yo dije, sí, sí me gusta. Y me fui a estudiar a Monterrey. Me fui a estudiar a la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL. Muy buena decisión. La verdad es que hace 25 años había 20 escuelas de nutrición, no las más de 400 que hay ahorita en el país. Exactamente. Y pues también era la que me quedaba más cerquita, entonces estamos hablando de los 90. Me fui a estudiar nutrición a Monterrey y siempre me gustó mucho mi Pero, a ver, escuela, mi carrera y todo. ¿te fuiste a estudiar de dónde a De Monterrey? Chihuahua, yo soy de Chihuahua. ¿Tú eres de Chihuahua, Yo- Chihuahua? Sí, Oh, muy bien. entonces Ok. ahí. Y entonces decidiste, aún habiendo la autónoma. Tenía muy poquito tiempo. Bien. Tenía un semestre, no es cierto, tenía como 2 años la escuela y estuve un semestre, pero me llamó la atención el plan de estudios De la FASP. de FASPI y pues con el apoyo de mis papás ahí voy a Monterrey. Entonces fueron 4 años de estar yendo y viniendo a mi casa y a la escuela. La verdad es que disfruté mucho mi estancia en Monterrey, aprendí un montón y ahí fue cuando me fui como que ya perfilando a servicio de alimentos. Fíjate que eso es interesante porque eh, para los que somos citadinos, capitalinos, Ujú. pues están aquí las opciones de educación Sí. muy a la mano, tienes bastante, bueno, tenemos bastante, y pocas veces pensamos en lo que sucede en provincia, Ujú. ¿no? Hay gente que se tiene que trasladar, así como lo hiciste tú, que se tiene que trasladar porque no hay opciones. No hay Sí. opciones, tienen que migrar, lo tienen que hacer, irse a donde está. Y eso es lo interesante, porque esas son las ganas de estudiar por un lado Ujú. y la vocación por el estudio que quieres, Sí, ¿no? No es de que, voy a ver si, pues a ver que si me gusta, ¿no? No, aquí ya tienes que venir porque vas a invertir en tiempo, sí, ¿no? Y en el dinero porque es un traslado. Aunque la universidad sea pública, pues requiere de sí, mantenerte, manutención, ¿no? ajá, y de cuidarte mucho, estás fuera de tu casa, pues hay que lavarte, hay que cocinarte, hay que limpiarte, hay que cuidarte en la calle, entonces
digo, son decisiones que ahorita que lo pienso, digo, a los 18, 19 años, pues está complicado, pero pues así nos tocó. Así, sí, fíjate que ese es de mucho valor y hay que reconocerlo hay que reconocer eso. Y bueno, una vez que ya estabas ahí en la FASPIN, me Ajá. imagino que con Elizabeth Solís, estaba, no sé quién más estaba, estoy tratando de acordarme, Manuel este, López, Nati Manuel Barrón, López, Natalia Berrún, pero ¿no? sí, Natalia Berrún, este, ¿quién más? Hilda Novelo, Hilda, sí, también, ¿quién más? Es que o sea, es una plantilla docente bastante importante, sí. ¿no? Bastante importante. Empecé por la que para mí es top top, que es Elizabeth Solís. Ella era directora cuando yo estaba en la escuela. Ella fue mi Fíjate, directora, sí, no, tremendo, ¿eh? sí. Sí, la verdad es que yo estoy muy, muy agradecida con mi facultad, muy orgullosa de mi facultad. Yo creo que eso siempre es importante. Sí, Y hace poquito me tocó regresar a Monterrey, fui a visitar la escuela y padrísimo. La verdad es que qué cambio, ¿no? muy grande, muchos alumnos. Cuando yo estaba, éramos como 400 alumnos en todos los semestres. Ay, Sí, es bastante, sí, entonces, muy bonita experiencia. La verdad es que yo volteo hacia atrás y tengo mucho agradecimiento por mi escuela. ¿no? Qué genial, ¿no? De verdad que es una genialidad esto. Y cuando terminas la licenciatura, obviamente estaba más en formación clínica, Ujú. ¿no? En el hospital universitario y todas estas cosas. Pero, ¿tú qué decides? ¿Hacia dónde te inclinas? Desde la carrera me llamó mucho la atención la administración de servicios de alimentos. Mucho me gustó. No era un área que los demás voltearan mucho a ver. Entonces, este, Ujú. yo tuve la oportunidad de escoger mis prácticas en los primeros lugares y todo el mundo se quería ir a los hospitales y yo no. Yo escogí prácticas en servicios de alimentos. Una de ellas fue en un comedor que yo tenía que agarrar el camión de la empresa muy temprano. Ahí iba toda la gente de Monterrey porque estaba en otro municipio Ujú. en García. Y a mí me gustaba ese, en particular lo escogí porque el dueño de las concesiones era un nutriólogo. No, pues era mi gurú. Yo decía, ¿Cómo él que? es el dueño, él es el jefe, él es el que genera empleos y el que dirige y eso me gusta. Entonces, estuve haciendo prácticas en ese comedor y luego hice también prácticas en el comedor del corporativo de Alfa, que era pues un corporativo que abarca muchas empresas, entonces pues era otro el movimiento, otro los presupuestos y los comensales y todo. Eh, y ahí fue cuando como que dije yo, lo mío es como que la administración de servicio de alimentos. Y la maestra que me dio esa materia pues también tuvo mucha influencia en que yo me gustara en particular, porque sí, la gente tiende mucho, bueno, los alumnos tienden mucho a la clínica, que es muy padre, pero luego se satura, entonces es bueno que vayan viendo. Yo cuando he dado clases siempre les pregunto, ¿de ti qué te gusta? Y las respuestas son muy similares, ¿no? Clínica, quiero dar consulta, me gusta diabetes, me gustan los niños, me gusta deporte, pero la verdad es que hay áreas en las que no exploran mucho y es bueno que echen a ver. Y ahorita les voy a platicar por qué es tan interesante el servicio de alimentos. De ahí ya, entonces ya tú ya traías la vocación por los servicios de alimentos, no, Sí. no hay de otra. Eh, es curioso porque muchos experimentan primero la clínica, Ujú. ¿no? Y como que pasan por la clínica, experimentan el consultorio y ya después van definiendo, ¿no? Por oportunidades que se van presentando. Claro, Pero por lo que veo, tú ya estabas encaminada y sí. ese era tu... Ahora, hablando de Monterrey, pues Monterrey es industrial completamente. Cantidad de comedores que debe de haber por allá, ¿no? Sí, 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 ahí hay muchísimo, muchísimo trabajo y a veces como nutriólogo no lo exploramos, lo dejamos y decimos, bueno, pues es una cocina, el chef o los cocineros o Sí. los administradores, pero nosotros podemos tener un poquito de todo eso. Entonces, yo creo que sí, un nutriólogo aporta mucho en un servicio de alimentos. Oye, y bueno, ya te vas a esa parte. Cuando terminas la carrera, ¿qué opciones tienes? Bueno, ya estabas definida, pero ¿qué es lo que sucede que te afianzas ahí en este comedor y vislumbras ya una trayectoria en trabajo, ya trabajo formal? Yo creo que siempre me gustó porque era un área en la que puedes ser muy creativo.
Entonces, esa parte me gustó. No hay un día que sea igual al otro. Mi primer trabajo fue dirigiendo la cafetería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuando se cambiaron, se le llama Campus Nuevo, pero tiene 20 años ya que está, ya sabes cómo es eso. Entonces, se cambiaron muy rápido porque había cuestiones ahí de que se acababa la gestión del gobernador y querían entregar el edificio. Estaba pelón. Yo tenía meses de haber salido de la escuela, yo tenía 22 años y pues me tocó armar ahí toda la operación y dirigir gente, Ajá. que no era tan fácil porque yo tenía 15 empleados. Ahora que lo pienso, yo digo, pues yo tenía, 22 años y 15 empleados. O sí, sea, tienes que qué desarrollar, valor, qué sí, valor, ¿eh? mucho liderazgo y saber hablar con la gente, pero que sepan claramente cuál es la indicación. Sí. Entonces, pues a partir de ahí fue como que un Oye, área que a mí me este gustó mucho. campo no es el que está afuera. Pues ya no está tan afuera, pero en ese entonces no había nada alrededor. Entonces era nada más la facultad de contaduría en ese entonces, era la cafetería de conta, pero los muchachos no tenían otra opción. Entonces, pues nosotros teníamos que darles algo porque Porque estaban ahí todo el para día. llegar ahí, Sí. ¿no? Para llegar y luego, pues búscate algo para comer. Sí, no había ni colonias. Todas las No, colonias se formaron no. años después. Ay, qué tremendo. Entonces, sí, pero estaba padre. Yo ya veía que los muchachos se la pasaban muy bien ahí. Pues siempre las cafeterías universitarias son los espacios Sí, donde se relajan ahí un poquito. sí, fíjate sí, o sea, la verdad es que una cafetería universitaria tiene muchas historias, Ujú, es súper importante, sí. es el sustento de mucha gente. Eh, Te lo digo porque pues, yo que estudié en la UAM, desayunaba y comía ahí en la UAM Xochimilco, Ujú, muy económico y muy bien, porque sí. pues lo atendían ahí los nutriólogos de la UAM. Y bueno, no lo atendían, sino lo supervisaban, ¿no? Sí. Porque finalmente el sindicato se impone y tiene que haber empleados del sindicato, aunque la gestión fuera de la parte de nutrición, ¿no? Ujú. Pero eso era interesante. Oye, y luego, Pues ya pasé mucho tiempo en Chihuahua, sí, probé un poquito de clínica, estuve yo en una clínica para pacientes con VIH. La vida te va llevando por situaciones a veces de personas que conoces y sí, empiezas a conocer algunos profesionistas y te invitan, ¿no? Estuve ahí 2 años, estuve también en una universidad dando clases y como directora. sí, Y después me vine a vivir a la Ciudad de México, aquí tengo 14 años, ya 14 años. ya 14 años. Mira, bueno, el El sí, el tiempo tiempo vuela. vuela. Sí. Ok, y entonces ya estás acá y acá, ¿dónde llegas? Acá empecé a dar clases en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y talleres y cursos para derechohabientes. Y empecé a dar también talleres para pacientes con VIH. Y esa parte estuvo muy interesante porque viajé mucho. En Chihuahua estamos muy lejos de todo. Y Sí, estando aquí conocí muy buena parte de la República que me encantó. Viajaba y trabajaba con los pacientes. Yo diseñaba lo que íbamos a hacer de acuerdo con sus diagnósticos. Eran clínicas generalmente del sector público y yo llevaba los alimentos y les decía, Toño, pica, parte y mezcla y después todos los probaban. Yo trataba de no meter las manos para que fueran los pacientes o sus acompañantes la que lo hicieran. sí. Entonces fue una muy buena experiencia, conocí muchos lugares muy bonitos y estuve ahí 4 años. Después entré al servicio de alimentos de la EDEN, Muy bien. Ahí en esa cafetería sí, en la de la escuela. de la escuela que hacen unos sándwich de atún, que mis respetos, no sé si tú se los dejaste, pero hacen Eso ya una tienen cosa, tiempo, sí. hacen una delicioso, y no es un sándwich chiquito, porque es un pan diferente a lo que se utiliza normalmente en un sándwich, es uno más grande, Ujú. y no me acuerdo si tenía betabel, jícama o... Betabel y zanahoria. Fíjate que a mí me encantó estar porque como eran nutriólogos los alumnos, Sí, entonces se prestaba mucho a que fuera saludable el menú y a la mayoría de gente encantada, ¿no? Esa fue una experiencia muy bonita. Yo estaba dando clases y recuerdo un día que salí de un salón y la maestra Vero Ramírez se me acercó a platicar y me dijo, ay, hoy andamos buscando a alguien para el servicio de alimentos. Pues levanté la mano. pues sí, ya que estaba, no hombre, hay que Entonces, aprovechar. Pues delicioso ese sándwich, me encantó. Y cada que tengo oportunidad de ir o que estoy en la ADN, pues espero a la hora. Es que cierran en un momento, o se ujú, abren creo que en la mañana
y luego cierran y otra vez abren a la comida, ¿no? Por ahí de la 1. Entonces, cada que tengo oportunidad, me pido mi sándwich de atún, Sí. porque es una cosa deliciosa, de verdad que es maravilloso ese sándwich. Oye, y entonces ahí en la EDN, que por cierto también ya acaban de cumplir, no me acuerdo si sus 50 años 50 o o más. 60, sí, ¿no? Sí. No, 80, no te No, creas. no, 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 no. 80 no, ¿verdad? No, ya pasaron 60 los sí, 50 años, sí, ya pasaron los 50 años y sí, porque también Faspin acaba de cumplir la semana pasada, 52. sí, entonces 52, acaba, por ahí Fasting ya anda, va por los 52 años, sí. por ahí va la EDN, Ujú. un poquito, yo creo que un poco más, pero es interesante, es que es increíble, ¿no? Parecieran muchos años, pero si nos damos cuenta es bien poquito, es Sí, bien sí, poquito, sí, es una carrera que sigue siendo muy nueva, ¿sí? entonces, Sí, y lo platicaba con esta Ana Berta Pérez. ajá, Decía, obviamente cuando a ella le tocó, pues estaba apenas gestándose una licenciatura en nutrición en la Universidad Iberoamericana y apenas estaba, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya se gestan muchísimas más. Igual con Sara Elena Pérez Gil, me cuenta de cómo de es la que UAM. se formaron ellas. Ujú. em, pues era del salud pública, si no mal recuerdo, la, que era una carrera técnica, no era todavía la licenciatura y que bueno, Sí, o del instituto, algo así pasó. Pero bueno, no nos desviemos. Volvamos a esto. Entonces, estuviste en la EDN. sí. De ahí me salí porque me quise dedicar de tiempo completo al Colegio Mexicano de Nutriólogos. Yo era la secretaria cuando la doctora Edna Nava era la presidenta. Y como ella estaba en Monterrey, pues yo era su enlace aquí y pues necesitaba tiempo. Entonces dije, ¿Y me voy a fueron dar un compañeras en tiempito. algún momento? No, ella estuvo un semestre, no, arriba que yo. Ah, Es sí. más joven, pero bueno, pero es porque en Monterrey la prepa era de 2 años. Ah, con razón. Entonces, sí, es más joven, Entonces, pero un semestre arriba de mí. Técnicamente somos de la misma generación. ok. Me invita, digo, nos conocíamos un poquito, me invita y estuve con ella en el colegio y yo tenía otros proyectos. Ujú. Después de ahí es cuando me invitan a nutrición. Al Instituto de Nutrición, ahí Sí, te una invitan. colega del instituto. Y Y el- ya entras, y aquí sucede algo interesante, ¿no? Porque, ¿cómo es que se gesta esto del tlacualero? Tlacualero. ok. Fíjate que fue muy curioso porque yo a veces iba al instituto y veía esa cafetería, veía el espacio y decía, qué bonito lugar o sea, qué bonito lugar para un servicio de alimentos. Yo lo veía pasar. Ujú. Este, Hace ya, yo creo que más de 6 años antes de la pandemia, el doctor Kersenovich, que era en ese entonces el director del instituto, traía la idea de cierto concepto para la cafetería del instituto. Ujú. Entonces reunió a algunas personas encabezadas por el doctor Héctor Burges y algunas otras de ahí de la dirección de nutrición, como la maestra Leti Cervantes. Anda. Y se pusieron a diseñar un poquito el menú y algunas cuestiones porque él quería algo nutritivo, pero educativo, pero bonito, pero accesible. Entonces él tenía una idea muy clara y desarrollaron el proyecto. Ahora, ¿quién lo va a echar a andar? Entonces lo que buscaban era alguien con un perfil de nutrición y también de gastronomía. Esa parte no te he platicado. Ajá, a ver. Dando clases, siempre me gustó la cocina. Yo estoy metida en la cocina desde que tengo memoria. Y cuando daba clases yo decía, ¿cómo les ayudo a los muchachos a que hagan menús más atractivos? Pues también yo tengo que saberle más. Entonces me metí a estudiar gastronomía. Ah, ya. Entonces, Ah, fue también por ahí. Y porque a mí me gusta mucho. Entonces, sí aprendí un montón, pero sobre todo me solté mucho en la cocina. Me volví como que más arriesgada, ¿no? Esto combina, esto queda así. Y después estudié algo de gastronomía mexicana, por ahí en la escuela del maestro Yuri Gortari, que ya falleció. mm, Después hice otro diplomado de cocinas y cultura alimentaria en México en la ENA. Entonces, wow. andaban buscando y una colega fue la que les dijo, ay, se me hace que ella le sabe a eso. Entonces fue como me invitaron. El tlacualero, que se ha bautizado por este grupo que te comento, le pusieron así, mucha gente le batalla, pero yo ya puse ahí el significado, porque la gente llegaba y me preguntaba, oiga, ¿qué es eso de tlacualero? Tlacuali en náhuatl es alimento.
Entonces el tlacualero antes era la persona en los ranchos o en las haciendas que llevaba la comida para los trabajadores. Para los peones allá. Exacto, llegaban en su caballo con las canastas y las ollas y órale el taco. Ese era el tlacualero o la tlacualera, ¿no? Ah. Entonces por eso se llama así. Wow, Esa es la es que historia del justamente nombre. yo fui de los que tuve la duda Ujú. y mira, me contuve de buscarlo en el Google. Me contuve y dije, pues me suena a un animal, pero ese es tlacuache, Ajá, es otra cosa. nada que ver. Nada que ver. Y este tlacualero, sí, justamente, digo, en películas lo hemos visto, ¿no? Ese Sí. papel lo desempeñan normalmente mujeres, pero tienes razón, Sí, aparte sí. durante muchos años en Cuadernos de Nutrición hubo una sección dedicada a cocina mexicana que se llamaba El Tlacualero. Ya, Entonces hay un libro por ahí, te lo hubiera traído para enseñártelo, donde recopilaron todos estos artículos de esa sección del Tlacualero. Tlacualero. Ah, Sí, en cuadernos de en nutrición. Cuadernos de Nutrición está esa. Y es- Ya hace mucho que no, era de la maestra Barros, ya hace mucho que No, pues, que no sale esa sección, pero se editó ese libro. Es un libro muy bonito que está ahí en el instituto y habla de comida mexicana que es muy vasta y muy rica. Entonces, mucho del enfoque del tlacualero es hacia la comida mexicana. claro. Sí, sí, más hacia allá. Y ahorita me vinieron unos recuerdos del campo increíbles porque, híjole, qué banquetes se aventaban en el campo. Bueno, se hacen, Sí, ¿no? Desde los taquitos que llevan y de repente, es que me tocó en algún momento de mi vida, en mi infancia, ir al campo a sí. sembrar y a cosechar, ¿no? Maíz. Y entonces se armaba algo curioso porque era, eh, ve por los nopales y los nopales estaban ahí, ¿no? Había Ujú. que cortarlos, limpiarlos y listo. Se traían los frijolitos en una olla y ponían un comal y pues a juntar la leña que había por ahí, ¿no? Sí, Todo bien natural de ahí, sí, todo de ahí. Este, cortaban, porque no eran platos, no me acuerdo si eran pencas de maguey, creo que sí, probablemente. como plato, porque ahí Sí, te servías sí. una cosa. No, y aparte imagínate, con ese requerimiento energético de la gente del campo, no, pues No, se daban unos banquetes. y qué cosa tan deliciosa. Ah, bueno, entonces, el tlacualero. Sí. Vamos a hacer la aclaración. En el instituto, ¿cuántas cafeterías habrá? La otra, bueno, en realidad se llama cafetería, pero no es cafetería. Tengo menú del día, tenemos menú fijo, tenemos muchas opciones. Entonces, Un restaurante, es un restaurante. claro. Y la otra sí es cafetería, que es café, pan dulce, sándwichitos, cosas así. Ajá. Pero realmente, pues es un restaurante. O sea, Sí, sí. Entonces, pero ¿dónde está ubicado para que le demos una está idea? en la entrada del auditorio. Hay un Sebastián. Tú no Mm. tienes aquí un Sebastián, yo sí tengo. Ah, Hay una escultura ahí muy bonita roja. Y ahí está luego en la entrada de la puerta 1. ajá, Ahí sí, es donde está. ahí Es el está. acceso al hospital, o sea, la parte de hospitalización. Porque más adelante, donde estaba la entrada de una sala de espera, Sí. ahí había otra cafetería Y era un chiquita. módulo muy pequeñito. Ahorita esa área se está utilizando para otra cosa, entonces ya la quitan. Sí, esa sala ya desapareció. Pues la están usando como parte de urgencias. Sí, porque No, ya no es sala de espera. ya no es sala de espera. Ahora ya entras directo por ahí, por esa Sí. puerta pegados a la A la biblioteca, la biblioteca. farmacia. La Ajá. exacto, farmacia y biblioteca está ahí. Y ahí está el tlacualero, que Sí. también comes, desayunas como no tienes idea, pero bueno, es que es increíble. A mí me encanta. Déjenme se los digo. Más o menos ahorita estoy en un protocolo ahí en el edificio que está en la puerta 2 o no me acuerdo qué puerta es. Pero está pegado a San Fernando, es un edificio nuevo prácticamente de investigación. Ujú. Y ahí voy al cuarto piso, sí, creo que sí, es investigación síndrome metabólico. Ajá. Y voy, me hacen análisis y demás. Cuando salgo con un chorro de hambre y paso a la cafetería y está así. Entonces digo, ay, me espero, no me espero, y hay que buscar silla, y como la redujeron un poco, Ujú. ¿no? Le quitaron un espacio, porque hay una sala de espera del otro lado, De la creo. farmacia. Ajá. Y entonces dices, bueno, pues ahora hay que esperar. Pero sí, pero desayuna uno. Cuando vayan a un congreso al instituto, allí al auditorio, es más, va a estar el curso de Marta Kaufer, el curso de obesidad. Sí, bueno, ya no está ella ahí porque Ah, ella es la directora sí, de sí. nutrición, pero ese servicio lo vamos a poner nosotros.
Ah, pues ya está. Anótense al curso, apúntense, inscríbanse y ahí van a degustar lo que va a preparar Gaby, que es una cosa increíble. Pero bueno, entonces se te da el asunto del tlacualero, Sí, ya estás ahí y ahora vienen los retos y yo tenía aquí preparadas sí, las preguntas de como siempre, ¿no? Entonces yo decía, el, el papel que juega la nutrición en la planeación del menú y la operación diaria de una cafetería como estas. sí. Para mí es fundamental, porque yo estoy ahí porque soy nutrióloga. Ujú. Si no, hubieran puesto a alguien que tenga otra Un chef. formación. Exacto. Em, para mí esa es parte muy importante de las decisiones que compro, de las decisiones que tomo. Y a veces el personal me dice, ¿y por qué no vendemos esto? ¿Y por qué no vendemos aquello? No, porque estamos aquí, todos nosotros, Ujú. porque cuido lo que vendemos, porque cuidamos lo que la gente come. Para mí es muy importante ser congruentes con que estoy en el Instituto Nacional de Nutrición. En alguna ocasión en un evento escuché que una nutrióloga decía, es que este es el Vaticano de los nutriólogos. Y dije yo, sí. Sí, cierto. Entonces es un privilegio para mí y es un gusto cuidar con lo que la gente come y que sea congruente. Para mí Ujú. eso es muy importante porque sí, sí tiene que ser negocios, tienen que salir todos los gastos, pero habría una manera más fácil de hacerlo, sí, porque al principio la gente me pedía sopas de vasito y cosas que no vendo. Ajá, Sí, sería muy fácil haberme ido por ese lado, ¿no? claro, claro. Súper. Pero no, yo creo que sí es muy importante. Yo tomo mucho en cuenta que nos falta un montón de verdura en nuestro plato. La OMS dice 400, 500 gramos, México estamos en 100 gramos al día. Hijo. Es una vergüenza, con la variedad de verduras y frutas que tenemos aquí, podríamos comer más, entonces yo les doy más. Siempre cuido que la mayoría de nuestros platos tengan verdura y si no tiene, bueno, ahí está de guarnición los nopales para que la gente les ponga, ¿no? La fruta trato de que sean precios muy accesibles, porque esa es otra cosa que dice la gente, es que la verdura y la fruta es muy cara. Bueno, conmigo no. Con que me salga, ya voy de gane. O sea, Ujú. yo sé que no es un platillo que nos va a dejar mucho, pero sí, sí, a mí me gusta mucho mi vitrina, porque tenemos siempre fruta de temporada, fruta en pieza, fruta en cóctel, fruta con yogurt. O sea, la fruta no falta, la verdura tampoco. O sea, los platos, si tú ves un plato nuestro, o sea, invariablemente tiene una buena cantidad de verdura. Y ahí es donde los retos, ahí van los retos. Hay que ponérselas bonito. Pechuga y lechuga, o sea, no llegas muy lejos con eso. No, Entonces, sí es importante pues aprender diferentes preparaciones, con qué las condimento. Yo cuido mucho, usamos nada más sal, y eso pues limitada, y especias, nada de potenciadores artificiales de sabor. Y la gente ya se acostumbró ujú, a que las cosas son horneadas o son a la plancha, ok. o sea, que aparte ahorita el aceite ya está carísimo, entonces, Nada frito, por lo por menos. ejemplo, tardamos un tiempo en darle el toque, pero nuestros totopos de los chilaquiles, nosotros los horneamos, por ¿En ejemplo. serio? Sí, Ah, con razón. entonces, cositas así que yo cuido mucho, porque ahí es donde está la parte de la nutrición. Si tú me preguntas, ¿así a qué me dedico? A emplatar la ciencia. Una cosa es lo que estudias y luego sí está muy padre, pero a la hora de servirlo es otra cosa, pues no. O sea, el chiste es, ahí en el plato, ahí está todo lo que yo he estudiado, ¿no? Ese es el chiste de un nutriólogo en un servicio de alimentos. Oye, y fíjate que me encantó la frase, ¿eh? Me encantó emplatar la La voy a ciencia. patentar. Pero sí, ese es el chiste, Sí, porque si está no, patentado, o sea, nada se lo vaya a volver. ¿dónde está la congruencia, no? Sí, O sea, porque sí estudiamos mucho y leemos y a la hora del plato te vas por cosas porque la gente lo pide o porque es más fácil o porque es más barato. No, hay que enseñarle a la gente. Esa es una manera de enseñar también. sí. Verduras que no habían probado, preparaciones que no se les habrían ocurrido, algunas variaciones. A mí me gusta mucho cuando voy a la calle y algo me gusta, digo, este platillo tiene esto y esto y esto y esto, vamos a reproducir o lo haría igual, pero le cambio la técnica culinaria, ¿no? Y Claro. ya, Es pues que lo mejoras. Esa es la parte fina de un servicio de alimentos en nutrición. sí, exactamente. Lo acabas de decir, la técnica culinaria eh, son palabras mayores, pero sí, o sea, es algo que debes de conocer y debes de hacer y manejar porque finalmente es hacia donde ya es el punto, diría yo, el enlace entre lo que estás pensando, la ciencia, esta técnica y el comensal.
El paciente o la persona que ya va a degustar el platillo, ese es el engranaje de todo esto. Yo te quería preguntar, aprovechando el asunto de el desperdicio, el tratar de desperdiciar lo menos. En este Día Mundial de la Alimentación se habla mucho de eso, ¿no? Del desperdicio de alimentos y de no aprovechar en este potencial que tienen y sobre todo a la hora de preparar algo, pues dejas fuera mucho, ¿no? Ujú. Hay quienes a la hora de pelar la fruta, dices, híjole, pues desperdiciaron un montón, ¿no? Sí. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a los campos de Silao, de lechuga, de una compañía que hace hamburguesas, y llegaban unas lechugotas así. Cuando después de que las desinfectaban, quedaban unas lechugas así. Ujú. O sea, les quitaban bastantes hojas. Y yo decía, de plano hay que quitar tanto. O sea, es que yo veía el tamaño enorme y luego quedaban unas bolas así. Y yo decía, híjole, no, se me hace que desperdicia mucho, pero bueno, es el proceso que tienen allá. ¿Cómo lo operas tú? ¿Cómo lo manejas? Bueno, ya nosotros tenemos ya hay más de 4 años, entonces pues ya hay un camino andado. Eso te permite a ti conocer tus consumos medios Anda. y sobre eso haces tus pedidos, o sea, pides lo que sabes que se va a consumir, lo que tienes el menú, lo que vas a preparar. Y sí, a la hora de pelar es muy fácil agarrar el cuchillo y te quedas con la mitad de la jica. Sí, Entonces el chiste es estar ahí muy al pendiente. Quítale nada más la piel. el botón al jitomate o esto se puede ir sin pelar. O sea, si se puede usar la papa sin pelar, con cáscara, pues ponle la papa con cáscara. Entonces, Yo no sé por qué pelamos las papas, pero bueno. sí, entonces Sí. sí es mucho estar ahí al pendiente de que se usen las cosas. Tienes que estar muy, muy arriba de tu inventario porque si no, se nos olvida que ahí había algo. Entonces, yo creo que sí, esa parte es importante porque finalmente es medio ambiente y es dinero también. Sí. Entonces, Sí, 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 eso es bien cierto. Y legumbres y todo esto, ¿haces un uso de su variedad, supongo? sí, 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 ¿No? yo trato de variar muchísimo las verduras. Luego el proveedor me habla y me dice, oye, esto está de temporada, está barato o esto está muy caro, entonces tenemos que hacer algún cambio. Sí trato de meter muchas leguminosas. Este año hubo un evento, hay un programa en el instituto que se llama Vida Saludable. Ajá, sí. Es un programa que está integrado por varias áreas de salud mental y hay cuestiones de sostenibilidad y de actividad física. El comedor de los empleados del instituto también le ha entrado con muchas acciones muy padres, o sea, sí han hecho muchos, muchos cambios muy favorables y como Tlacualero nos invitaron. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué quiero hablar este año? E hice un taller de ensaladas con leguminosas. Uy, Porque luego sí somos muy buenos para los frijoles, pero no salimos de lo mismo. Y las lentejas en caldo y los garbanzos. sí. Entonces yo dije, ensaladas. Con la idea también eh, de que tú tengas a la mano algo que pueda ser un refrigerio, que pueda servir en una reunión. O sea, ahí es donde nos falla la nutrición. Tienes gente en la casa y salen las papitas. No, pon otra cosa. Entonces hicimos lo mismo. Pusimos todos los alimentos, todos los ingredientes, los aderezos que nosotros preparamos también. Ajá. Y llegaba la gente, escogíamos a alguien y bueno, a ti te toca, ponle tanto y tanto y tanto. Mi chef o yo probábamos y ya todo el mundo bueno, para ver que estuviera bueno, ¿no? Sí, Y sí, ya sí, después ya le servíamos a cada quien. Entonces, fue así como promoción del uso de las leguminosas. Y así nos invitan y hacemos cosas ahí. Participas. Sí, es que es súper interesante. Si tienen oportunidad, vayan al curso, De por obesidad, favor. sí. Vayan al curso de obesidad para que puedan, digo, aprender y de paso, pues probar lo que prepara, lo que prepara Gaby. Entonces, eh, retos, ya me hablaste de algunos, ¿no? Pero retos al trabajar en el servicio de alimentos dentro del instituto. Uy, mira, empezamos en el 2021, o sea, se estaba terminando la pandemia. Sí. Veníamos de una gestión de la cafetería que no había sido muy afortunada, entonces la gente no iba, porque Ujú. la cafetería no tenía muy, muy buena fama. Entonces, pues fue picar piedra al principio. Siempre tienes tú los compromisos de los gastos. Cuando tienes un negocio bien establecido, hay impuestos, hay seguro social, hay nómina, hay una serie de cosas que no puedes decir, híjole, este mes no puedo. No. Entonces,
Yo creo que mi primer reto fue, y lo platiqué, me acuerdo en ese entonces cuando me lo ofrecieron, le platiqué a Marta Kaufer, le decía, es que yo en la escuela no me enseñaron a emprender. Y si tú oyes a los alumnos, dicen, voy a buscar trabajo. Y la verdad es que tenemos que generar nosotros el trabajo, para nosotros y para más personas. Entonces, la primera parte fue decir, me voy a aventar con mis propios recursos, porque eso me va a dar la libertad de decidir. Entonces, ese fue un reto muy importante, decir, sí, sí le entro y a ver qué pasa. Y los primeros años yo sé que va a ser complicado. Al principio estábamos en el turno de la tarde nada más mi chef y yo, y a veces no había mucho trabajo. Ahorita ya abrimos de 6:30 de la mañana a 8 de la noche. O sea, ya tengo muchísima más, Sí, un más horario muy personal, amplio. más 2 turnos, movimiento, supongo. ¿sí? Entonces, sí, al principio sí es mucho aguantar e ir conociendo a tus comensales, que esa parte también es un reto, porque en el instituto tenemos los médicos residentes que tienen 20 minutos para comer. Tenemos Sí. los pacientes que vienen de 4 horas de ayuno, los familiares de los pacientes que a veces su estado emocional pues no es el más favorable y hay que tomar eso en cuenta. O sea, Sí. yo les digo mucho a mi personal, aquí la gente no viene por gusto. O sea, aquí la gente pues viene atribulada y hay que Sí, atenderlos. cierto. O sea, restaurar es restaurar y restauras también esa parte, ¿no? De que se sientan bien atendidos. Hay gente que llega muy platicadora y te das cuenta de que tiene semanas que no ve a mucha gente y quieren platicar. Entonces, otra parte es que los usuarios del instituto son muy variables. Tenemos personas como pacientes pues, que no tienen servicio médico y por eso están derivados ahí, ¿no? Del centro de salud, pues ya les toca como tercer nivel el Instituto de Nutrición, pero su poder adquisitivo pues no es muy alto, están ahí mucho tiempo a veces, entonces eso es importante también para mí. Mi parte de nutrióloga, ay, batalla mucho para cobrar, pero pues hay gastos que tienen que salir, ¿no? Desde luego. Y tenemos otra parte que son pacientes que van al instituto por el prestigio de los doctores, que a lo mejor tienen un poquito de poder adquisitivo, Sí. pero ármate un menú que pueda pagar uno y el otro, o que a él se le antoje, pero él lo pueda pagar. Entonces, sí es muy heterogéneo. Esa parte ha sido muy interesante para mí. Sí, es todo un reto, ¿eh? Sí. Es todo un reto. Pero, ¿sabes? O sea, lo admirable de esto es que no te achicas, sino dices, ay, uy, y te echas para atrás, ¿no? Vas para adelante y lo asumes. Ujú. Y ya que lo asumes, pues lo echas a andar y tiene que funcionar porque Sí. tiene que funcionar, ¿no? Esa es una gran diferencia. Eso es lo que, bueno, los que están egresando, están saliendo, pues salen con el temor de, no saben nada, ¿no? De sentir que no saben nada. Así salimos todos. Sí, Así salimos todos de que, ay, ahora, híjole, sí. y tengo que hacer esto, pero no sé, ¿no? Y sí lo sabes, pero el asunto es que tienes que agarrar esta confianza y Ujú. todos salimos de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, lejos de irte para atrás, pues vas para adelante, ¿no? Y como bien dicen por ahí, echando a perder se aprende, ¿no? Sí, sí, sí. Dices tú, esto les va a encantar y resulta que no les gusta. Entonces tienes que ir buscando, pues el paladar de tu población, ¿no? Ujú. Y ellos también se van acostumbrando a lo que les estás ofreciendo. Ese es un hecho, pero tienes toda la razón. Ahora, tú ya tienes la experiencia, entonces, pues ya más o menos sabes para dónde apuntar, ¿no? Ujú. Con eso. Ahora, bueno, es que tengo mis preguntas y aquí tengo una que se me hace súper interesante, porque hablando de recién egresados, de nutriólogos en formación, Sí. todo esto, desde tu perspectiva, ¿qué habilidades necesita desarrollar un nutriólogo que quiere incursionar en el área de servicios de alimentos y emprender en este campo? Cuando tú estabas en gestación de la profesión, Sí. ahora que ya lo ejerces y lo haces, seguramente ha habido momentos en que dices, si esto lo hubiera aprendido Ujú. o no hubiera salido de la clase, ¿no? No me hubiera volado la clase, esto me hubiera funcionado muy bien. Me lo acabas de decir hace rato, diplomado de esto, curso del otro, en fin. ¿Qué es lo que le estaríamos nosotros, bueno, más bien tú, le estarías diciendo qué habilidades tendría que desarrollar ese nutriólogo que quiere incursionar en este campo? Yo creo que tienes que ser líder, tienes que saber
escuchar a la gente. Ujú. Si tú cuidas a tu personal va a cuidar a tu cliente. Entonces tienes que estar al pendiente de que ellos tengan las herramientas adecuadas, que estén cómodos, que estén contentos. La comunicación es muy importante. En una cocina, una indicación se te va y ya algo no sale. Entonces, que la gente escuche y entienda lo que le estás diciendo y tú también a ellos, porque te pueden decir, se acabó el jamón y a ti te pasó por acá. Entonces, la comunicación es muy, muy importante. Yo creo que hay que ser flexibles. A veces los nutriólogos somos bien cuadrados con los equivalentes Sí, sí. y la gente no come equivalentes. La gente come platillos. La gente come por muchas otras razones que que nada más la parte nutricional. Entonces, Ujú. hay que ser observador, hay que ser muy creativo. Yo de repente veo mi menú cíclico y digo, como que ya le hace falta unos toquecitos, ¿no? Y me siento y digo, bueno, esto les gusta, lo meto más, esto no tanto, esto ya no está en temporada, ya está haciendo frío. Entonces, la parte de la creatividad, de no aburrirte, es bien, bien importante. Ujú. Y que estés abierto a que te digan, ese a lo mejor quedaría mejor así o ese de plano no. O sea, tienes que estar muy bien plantado porque hay cosas que no van a funcionar. Y una cosa que yo siempre recuerdo es que en la cocina se resuelve. Nada de que no llegó, se quemó, quedó crudo. Algo tienes que hacer. Tienes que sacar otra cosa o tienes que ver pues sí, cómo lo resuelves. Entonces, sí tienes que estar abierto a que pasan cosas. Digo, son personas, son alimentos, es equipo. Entonces, sí es importante que tengas buena resistencia a eso. Dijiste algo muy, muy interesante, muy importante más bien, que es este liderazgo en donde tú dices, si cuidas bien a tu personal, ¿no? Estás procurando a tus clientes pacientes, ¿no? En Health Marketing se habla de eso precisamente, que el primer cliente que tienes Ujú, es tu personal. sí, Y efectivamente, tienes que tratar bien a tu personal y entonces tendrás beneficios, bueno, habrá beneficios para tus pacientes exacto. como consecuencia, ¿no? Que Sí, ese es el otro cliente, pero el principal cliente o el cliente más cercano es tu sí, personal. Este liderazgo y habilidades de gestión. Y hablando esto de gestión, sí. me gustaría que me dijeras, ¿qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia sobre el trabajo en equipo, Ujú. ¿no? La gestión y la atención al público? Sobre el trabajo en equipo, solo no haces nada. Tienes que confiar en tu gente, tienes que escucharlos. A veces tienen propuestas y el simple hecho de escucharlos a la gente le hace sentir valiosa. Algunas cosas se pueden implementar, algunas no, muchas sí. Entonces, sí es importante que ayudes también para que ellos se integren de una manera respetuosa, Ujú. pero que se sientan contentos cuando lleguen. O sea, tú ves a la gente cuando llega a trabajar. Yo generalmente cuando llego con ellos bromeo mucho y entre que estoy ahí al pendiente y ya te está faltando esto, pero de una manera que se sientan contentos de estar en su trabajo, porque no es fácil. No, O sea, estar 8 horas parado en una cocina enfrente de una estufa o picando, pelando, guardando, limpiando, no es nada fácil. Yo los veo y yo me meto menos a la cocina de lo que quisiera. Sí, me meto un poquito, pero nunca a las 8 horas que están ellos ahí. Entonces, para mí es bien importante que ellos que estén contentos, que estén cómodos, porque eso se refleja en el servicio. Entonces, la parte del trabajo en equipo, ellos mismos también eh, a veces no me doy cuenta, pero ellos comparten las responsabilidades y se dan cuenta de más detalles de los que me doy yo, pues porque ellos están todo el día en la cocina. claro, Yo claro, no. claro. Entonces, esa parte de que ellos se integren y a sus modos, ¿no? Se dan carrilla y se apuran los unos a los otros. De repente también se enojan en la cocina, Sí, claro, pasa. claro. Hay tensión en los servicios, nos pasa, ¿no? Que tienes cierta hora para sacar tal cantidad Oye, de ensaladas y pues perdón, hay que perdón que hacerlo. te interrumpa, pero dijiste de 6:30 de la mañana a 8 de la noche. Sí, Esto implica que ellos tienen que llegar antes de las sí, 6:30 sí, y eso hace que ellos tengan que salir mucho antes de su casa para sí, llegar a cubrir su turno, sí, que pues no empieza a las 6:30, empezará a 5:30, yo creo, ¿no? sí. Sí, Eli, la chica que está en la caja y en la barra, entra a las 6. Yo ya ni checo su tarjeta del checador porque yo sé que son 5:40, 5:50 y ella ya está ahí.
Ujú. porque tiene que llegar a prender la máquina de café para que se caliente. Claro. No es nada más prender la luz y ya llegué y no, o sea, No. hay cosas que O hacer, al hay 5 cosas para que surtir, ¿no? ¿sí? Calentar para que tú llegues a las 6:30 y ya haya chilaquiles. Entonces también Mati, mi cocinera, ya tiene que tener ya todo listo, ya está el jugo, ya están las salsas, ya está todo listo para que a la primera persona que entre ya pueda desayunar. Entonces, vimos y platicamos lo del horario, pues porque hay personas que entran a las 7 Ujú. y hay gente que sí llega rápido por un café o un sándwich o a desayunar, entonces, pues son necesidades que te va dando el mismo servicio. Esa actitud yo creo que les va a ayudar muchísimo, saber y ser reconocidos, ¿no? La Sí. gente, debemos de hacerlo más seguido, reconocer la labor de este tipo de personas. Yo cuando viajo, normalmente todo el mundo se toma fotos con los doctores, con los investigadores. Yo me tomo fotos con los meseros, con el capitán de meseros, con el vigilante, con la que trapea. Sí, Con ellos, yo que voy a los eventos, es con la gente que me tomo fotos, ¿no? Que les pido yo que se tomen una foto conmigo. Ya si me encuentro a Gaby, pues le voy a decir, vamos a tomarnos una foto, ¿no? claro. Pero bueno, pero es que son de las profesiones que tenemos que reconocer ese esfuerzo y esa dedicación que dan, ¿no? Sí. Porque al final lo hacen con cariño. Sí, todo lo que es servicio, yo creo que es porque se te da, o sea, es porque te nace. Ujú. Y una cosa que yo pienso es que no trabajamos por dinero, ¿eh? Porque puedes estar en un lugar donde te sientes muy incómodo y aunque te suben el sueldo, no te vas a quedar. Sí, claro. Y a mí me gusta mucho cuando me llegan a felicitar, "Oiga, estaba muy bueno esto me gustó mucho", siempre entro a la cocina y les digo. O me toca que está ahí alguno de los muchachos y se lo dicen a él directamente, me aseguro que él pase el mensaje. "Oiga, estaba muy bueno esto me gustó mucho". Ajá. Porque finalmente ese es como que el apapachito de la gente que está ahí dándole todo el día, ¿no? Sí, sí, y hace falta, Sí, porque eso es todo lo que alimenta el alma y obviamente, son de las enseñanzas que nos dejó como agua para chocolate, ¿no? exacto. La experiencia de Tita, Sí. tu paisana, son de Chihuahua, ¿no? Se supone que No, está es hecho en en Chihuahua. Coahuila. Es en Coahuila. Preciosa Perdón. película, por cierto. Sí, es en Sí, Coahuila. es en Coahuila, perdón, ya En Piedras Negras. Piedras Negras, ok, pero pues es bien parecido a Chihuahua, la Sí, verdad es pues que misma. sí, Sí, es por todavía. ahí. Pero exactamente esa emoción y esa pasión que se le da a la preparación de alimentos, pues no cualquiera. Ujú. Y, y se nota porque cuando he tenido la oportunidad de probar tus bocadillos ahí en el lobby, Sí. pues vuelan, la verdad es Sí, que vuelan. el otro día me gusta mucho que hubo un evento y habíamos tenido otro evento, congreso, no sé si el de nutrición renal o algo, y vino un alumno y me dice, yo venía por los sopes de cochinita. Dije, no, esta vez no pusimos otra cosa, pero él vio que era mi grupo y dijo, sopes de Aquí cochinita. hay. Sí, porque yo procuro poner en algunos servicios cosas mexicanas en vez de puros sándwichitos, porque es el cuernito, el sándwichito y la baguette y Sí, comes puro pan. no. Y estás sentado y no es lo más cómodo, ¿no? Estar en un auditorio habiendo comido mucho pan no se me hace No. lo más cómodo a veces. Y para variarle un poquito. Y Y para, las aguas, ajá. ¿no? ¿De qué preparas aguas? Cuéntame. Depende. Yo veo mucho qué evento es. Por ejemplo, ahora en el de obesidad, pues Ajá. sí utilizamos más verdura, nos pidieron infusiones, el tipo de galletas que utilizamos y todo eso. Sí. Pero pues siempre cuidamos mucho, pues alimentos que sean, que no Ujú. contengan mucha azúcar añadida, que no contengan muchas sales, o siempre lo cuidamos. La mayoría de las cosas que hacemos son preparadas desde cero, entonces yo creo que eso le da mucho valor, ¿no? No, pues muchísimo, muchísimo. Creo que, bueno, es una experiencia única. Sí, me ha tocado de que pues estoy por allá entrevistando y haciendo, tomando fotos y más. Y ya cuando llego, pues ya no hay nada, ¿no? No, como que no siempre tenemos. Bueno, sí, pero nada de lo que a mí me gusta, ¿no? En los eventos. Sí, los Sí, no, sí, eventos, en los ¿no? eventos vuela. Lo que pasa Los es que eventos, también en el auditorio del instituto es complicado porque como están ahí los salones de los residentes, sí, entonces a veces no, la persona que organiza no los contempla, pero pues ellos llegan y pues se acaban las le cosas. dan baje, sí es Sí. cierto. Y el acceso al auditorio pues puede entrar cualquiera, entonces de repente dices, tú no eres del curso, pero pues ya están ahí formaditos. Sí, exactamente. Y luego llegan pacientes que cómo Sí, llegan hasta allá, pero ahí llegan, ¿no? sí me ha tocado.
Llegan Entonces, y boom, y creo que corre la voz porque al rato ya viene la filita y sí, sí, empiezan a sí, llegar varios y dices, pero no, ¿qué pasa? sí, sí, sí nos ha tocado y dices tú, híjole, es que, ¿Cómo le dices que no, verdad? exacto. ¿Cómo les dices que no? Sí, sí, te entiendo. Es complicado. Ujú. Y por otro lado, pues sientes seguramente orgullo de que van porque les encanta, ¿no? Sí, sí, aunque la idea pues es que el Ujú. servicio sea para la gente del evento, pero pues sí, sí sucede por la ubicación del auditorio. Exacto, exacto. Oye, Gaby, pues mira, ya vamos a prácticamente a concluir Sí, y quiero hacer dos cosas. Una última pregunta y luego vamos a platicar de algo que sucedió recientemente. A ver, ¿qué consejo le darías a los nutriólogos en formación que están buscando opciones? sí. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que están ahí, que como tú, cuando ya iban a terminar, que decían, bueno, tú ya estabas más perfilada, ¿verdad? Pero ellos dicen, chispas, ya conocí deporte, ya conocí clínica, ya vi servicio de alimentos, estoy. ¿Qué le aconsejarías a este futuro nutriólogo? Una es que exploren. La nutrición a mí desde siempre me gustó que son campos tan variados, o sea, tú y yo hacemos cosas totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, exploren y si se van por el área de servicio de alimentos, métanse a la cocina. Tienen que aprender a cocinar. Y si se van por el área de clínica también. Lo que les decía en broma, pechuga y lechuga, por eso la gente no sigue los planes de alimentación, porque es aburrido. Y es nada más darle ahí un toquecito. A veces con una especia, ya la pechuga ya no es pechuga, ya es algo un poquito más. Ajá. Entonces, métanse a la cocina, que eso se nota en sus planes de alimentación. Empiecen en lo chiquito. A lo mejor tú sabes hacer algo y lo sabes hacer de alguna manera saludable. Empieza a explorar por ahí. No esperes a que alguien te contrate. Las instituciones no tienen plazas y las plazas no son de nutriólogos. Sí, Entonces, hay que buscar de qué manera emplearnos y dar empleo también. Yo creo que esa parte es bien importante. O sea, que tú puedas generar empleos es algo de mucho valor para el país, ¿no? El claro. que tú tengas gente, que tú cuides a tu gente, o sea, finalmente es algo que aporta más. Ujú. Entonces, hay que buscarle, hay que picar piedra, no se desanimen, es una profesión muy padre. Yo creo que ya a la gente de nuestra edad ya nos viene, ay, sí, pues ya le hicieron, ¿no? Han sido 25, 30 años de estar aquí, allá no me gustó, me pagaban mal, qué feo horario, mi jefa horrible. Así nos ha ido a todos, pero yo creo que sí es una profesión en la que si te quedas, o sea, te enamoras. Sí, sí, sí. Y lo que les decía yo hace rato, ¿no? Pues para adelante, hay que echarle. Sí. Y no para atrás, para adelante, con paciencia. Ujú. Es paciencia. Esto es paciencia e invertirle. Y como bien dices, el, el pensar más allá. Sí. No estar buscando una plaza, es buscar cómo, ¿no? Ujú. Poder generar. Sí, y dar servicio. La nuestra es una profesión de servicio. Sí, Entonces, cierto. a veces lo harás porque te gusta y de ahí salen cosas, de ahí salen relaciones. A mí esta invitación al tacualero, pues me salió por una amiga que sabía que a mí me gustaba Que esta a ti te parte, gustaba, ¿no? exactamente. Es estar en el momento. Por eso vayan a los cursos Ujú. y vayan a los eventos, congresos, seminarios. Platiquen con la gente, Exacto. No, no, es que no acérquense. conozco a nadie. Pues esta oportunidad Sí. de conocer. Hola, ¿cómo estás? Yo soy tal y hago esto y aquello. ¿Y tú qué te dedicas? Ujú. Preséntese. Esa interacción tiene que existir, Sí, porque ¿no? yo vendo, yo sé hacer, a mí me gusta, yo escribo acá, porque también esa es una parte que a mí me gusta mucho, no es nada más servicio de alimentos, también hago otras cuestiones académicas, ¿no? Entonces, Claro. diversifiquen, no se aburran, no se Es- aburran. Esa parte es importante y así van a llegar a los 50 y a los 60 todavía con entusiasmo por hacer las cosas. Está genial, está genial. Y por esa razón, por la experiencia que tiene Gaby, fue reconocida hace poco Ujú. por la FASPIN. ¿Qué pasó? Por la FASPI, no, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Disculpen ustedes. Sí, A ver, cuéntame, ¿qué pasó? me invitaron, me dijeron que había un evento que se hace ya desde hace varios años en el que la Universidad Autónoma de Nuevo León elige a un egresado de cada carrera de todas sus facultades. Entonces, pues te piden que sometas tu semblanza y este año me eligieron. Entonces fui a Monterrey hace como un mes y medio, un evento muy bonito con el rector y con todas
las autoridades de la universidad en un teatro que está ahí en Mederos. Mm. Mis papás cayeron de sorpresa, yo no los esperaba. ¿Cómo Entonces, sí, muy bonito evento. Es un reconocimiento de excelencia profesional. Entonces, yo creo que yo siempre he estado muy orgullosa de mi escuela, pero que mi escuela esté orgullosa de mí, o sea, olvídate. Entonces, yo creo que no trabajas para eso, pero finalmente que alguien reconoce que haces bien tu trabajo y tú reconoces que lo haces bien porque te enseñaron, porque tuviste maestras muy generosas, porque tuviste buenas instalaciones, porque te prepararon bien, y en la parte humana también, pues es un agasajo. La verdad es que yo me sentí muy, muy apapachada, muy paseada y con la doctora Solís que estuvo conmigo, con Manuel Cabanillas, también López Cabanillas. Entonces, Edna Nava también estuvo ahí acompañándome en el evento. Y mi maestra de servicio de alimentos. Ah, mira. Ajá, la maestra Alfa Guerrero, Alfa Medellín Guerrero. Entonces, pues para mí fue regresar a mi escuela. Muy, muy bonito evento. No, pues qué increíble. Es que, bueno, este tipo de reconocimiento sí va para la persona por esa trayectoria, por lo que representa, pero finalmente quienes están detrás pues, son los que te ayudan en la formación, que son estos profesores que estuvieron ahí, que, no, bueno, es increíble, ¿no? Y que ya hayan llegado tus papás de Sí. sorpresa. ¿Quién les avisaría? No, yo les comenté del evento, pero ellos tenían cuestiones ahí de viajes y dije, no, está muy apretado para que puedan ir. Y llego yo con una amiga de la facultad y ahí estaban ellos esperándome para comer. Y pues sí, para mí fue muy, muy padre, muy Qué satisfactorio verlos ahí. sorpresota. Sí, Qué sí, sorpresota. Qué padre, qué padre. Eso es increíble. Y son de las cosas que no tienen precio. Esas son exacto. las cosas que no tienen precio. Y al final, pues hay una retrospectiva de todo esto y dices, híjole, lo que has logrado, ¿no? Lo que has Ujú, hecho, por lo que has pasado para llegar hasta allá, sí, pues es digno de compartir con todos los que nos están viendo, ¿no? sí. Otra parte que no te he comentado, mi hijo nació cuando yo estaba en cuarto semestre de la carrera. ¿Cómo crees? Sí, ahí le seguí y ahí le seguí. Entonces, a veces se te presentan cosas que dices tú, híjole, aquí me quedo. No. O sea, las metas a dónde van. En es- el cuarto semestre, o sea, la mitad. sí, yo tenía 20 años cuando él nació. Ah, Y recuerdo que algunas maestras me decían, descansa un semestre. No. O sea, yo veré cómo me organizo. Y a veces andaba con mi criatura en la escuela. Mis papás me ayudaron. Yo estudiaba en Monterrey, te recuerdo. Mis sí, papás estaban en Chihuahua. sí, Pero me echaron la mano para que yo pudiera meter la guardería y yo seguir estudiando. ándale. Entonces, pues hay que tener como que los ojos en la meta, ¿no? No, bueno, Así es. increíble, no, 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 no. Es que estoy tratando de asimilarlo, porque estamos hablando de los años 90, Noventas. dijiste, en los años 90 y un compromiso de esa naturaleza, madre mía. La inconsciencia de la juventud. Ahorita que lo pienso, digo yo, fuera de mi casa, 20 añitos y yo con una criatura de Ajá. 60 centímetros. Pero pues yo ahí andaba, o sea, O sea, no, Dios mío, o sea, qué tremendo, sí. qué Pero pues tremendo. también fui mamá joven, soy mamá joven y eso lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Pues sí, porque, bueno, finalmente, no sé, ya pasaste periodos de, es más, ya debe estar titulado, ¿no? Tiene ¿Salió? 30 años cumple el mes que entra, Sí, entonces, o sea, es increíble. Todavía no eres abuela, no, ¿verdad? no, Ah. no, 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 no. No, bueno, No, 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 porque calma, sí, calma. no, 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 espérame tantito, ¿no? Es sorprendente, la verdad Sí. es que es sorprendente. Y bueno, la vida nos enseña estos espacios en los que tienes que aprovecharlo, Ujú, ¿no? Tienes que aprovecharlo y disfrutarlo sí. como viene, Sí, 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 como sí. viene. Entonces, y Y es parte de la vida. Y ahorita muchas estudiantes tienen niños o muchos muchachos también tienen por ahí ya un hijo chiquito y hay que pensar en ellos y hay que darle. Y no solo en pensar en proveerles, sino en llegar a cierta edad y que tu hijo estudiante se sienta orgulloso de ti. eso. Oh, bueno. O sea, que Qué es ahí. increíble. Es que es fabuloso. Pero bueno, Gaby, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros en este día tan especial Sí. y que nos hayas compartido toda esta experiencia, estas vivencias. Creo que bien vale la pena reconocerlo y fortalecer de alguna forma esas relaciones, como tú lo Ujú, decías,
con la gente de tu equipo. Y va una felicitación para ese equipo porque hacen cosas extraordinarias, liderados por Gaby. Pero esta es la intención y el propósito de este programa, de que podamos compartir experiencias como las tuyas para que la gente que nos está viendo, tus colegas, se vean de alguna manera, si lo han dudado o han pensado en, ay, ¿cómo le haré? Por eso siempre les pido al final qué recomendaciones dan, porque seguramente hay más de uno que está en la duda, ¿no? Ajá, o que no lo conoce. Acérquense, es muy bonito, porque aparte tú decides lo que la gente come, es lo que queremos los nutriólogos, pero ya se lo pones en el plato. Ya no se lo estás platicando ni se lo das en una hojita, se lo pones en el plato. Pruébelo, verá que no es lo que usted esperaba. Exacto, y eso que tú haces, eso de emplatar la ciencia, Sí. es increíble. Pues muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Toño. Gracias por habernos acompañado y no se me vayan, voy a hacer rápidamente un corte y regresamos aquí a Expresión Profesional en Nutrición. Bueno, ya estoy aquí, vine rapidísimo desde el estudio B hasta el estudio A, así. Muy bien, muy bien. Bueno, pues fue una conversación súper amena. La verdad es que me gustó mucho. Quedaron muchas cosas, como siempre. Es que no sé cuánto tiempo podría uno conversar, pero lo tiene uno que resumir lo más posible para poder presentarlo y que no sea esto eterno, pero son de las charlas que uno debería tener. Y eso es lo que yo quiero hacer en algún evento, en el momento en que tenga la oportunidad y consiga los medios para hacerlo, de justamente presentar estas experiencias de nutriólogas que son líderes en lo que están haciendo y que se den a conocer o que ustedes las puedan conocer. Entonces, pues yo no quito el dedo del renglón y voy a hacer mi evento tarde que temprano, en donde podamos convivir de esa manera y intercambiar estas experiencias y hacer, como decía Magda Aparicio, el networking, hacer un networking para que puedan ustedes intercambiar información, conocimientos y servicios. Creo que eso sería excelente, ¿no? Bueno, dice Ivonne Amador, qué charla tan interesante. Sí, claro que sí. Saludos, José, qué bueno que estás con nosotros. Amelia Carlos, gracias. También, pues Magda Aparicio, que anda por acá. Georgina Chávez, gracias. Ay, ya me tapé yo solito. Guadalupe Esquivel, ay, Lupita, tenemos algo pendiente, a ver si ya le vamos poniendo fecha, porque si no aquí, se nos va el tiempo. Sí, muchísimas gracias. La doctora Ángeles Espinosa, muchas gracias. Le hacemos llegar a Gaby sus mensajes y sus saludos. Muchas gracias por haber estado conmigo este jueves, Día Mundial de la Alimentación. Yo los espero aquí el próximo jueves para una entrevista más en Expresión Profesional en Nutrición. Muchísimas gracias. Déjenme irme preparando aquí. Ya estoy. Muchísimas gracias, espero verlos el próximo jueves, no me fallen. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.